temas. El primero es sobre... no puedo avanzarle. Silvia, ¿le avanzas, por favor? El primer curso o la primera charla que tendremos es con relación a cómo se evalúa o cómo se realiza un estudio de riesgo de incendio, ¿sí? Hemos tenido algunas experiencias en la aplicación o la evaluación de esta norma, tanto como consultores para su aplicación como unidad de verificación para ella. Y entonces la intención es compartir con ustedes esas experiencias. Aquí quiero pedir, déjenme admitir a más de sus compañeros que se están uniendo. Entonces, lo que vamos a hacer es... Esperen un segundo. Perdón, pido una disculpa por todo el asunto. La verdad es que llevamos 2 meses con este tipo de acercamientos con la industria y con nuestros clientes y todavía estamos en un proceso de aprendizaje y de controlar estos inventos del hombre blanco, ¿no? Entonces, junto conmigo estará impartiendo la plática la ingeniera Silvia Acuña, que es verificador en la norma 2 y un servidor también somos verificadores en la norma 2. Y les comentaba que la empresa pues ya tiene 20 años de experiencia haciendo este tipo de actividades en la consultoría. Nosotros nos destacamos por ser una empresa que tenemos varias certificaciones como unidad de verificación. Somos unidad de verificación en la norma 2 de contraincendios, somos unidad de verificación en la norma 20 de resistentes sujetos a presión, somos unidad de verificación en la norma 23 en minas. Tenemos también la acreditación para poder evaluar la norma 28 de seguridad de procesos y equipos críticos. Recientemente obtuvimos la acreditación para poder evaluar la norma 30 y bueno, ya somos, algunos de ustedes nos conocen sobre todo más por el concepto de auditoría ambiental. Estamos en esta sesión porque tenemos la suerte de conocer al ingeniero Rivellino y tuvimos el acercamiento y ellos nos dijeron que podíamos compartir con ustedes estas cosas. También somos una empresa consultora, como les decía, en cuestiones ambientales y somos un agente capacitador registrado ante la Secretaría del Trabajo. A ver si ahora sí puedo controlar la siguiente. Déjenme ver. No puedo, Silvia. Bien. Las reglas que ya les pedí en un principio van a ser, les pido que tengan la cámara y el micrófono apagado. Todas las dudas que tengan, por favor, escríbanlas en el chat, de tal manera que vamos a atender todas y cada una de las inquietudes que tengan. Hay una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que, bueno, los que están ingresando acordamos que vamos a dar un DC3, por eso está dividido en 2 temas esta charla, de tal manera que tendremos que hacer un examen para poder demostrar, en su caso, ante la Secretaría del Trabajo, qué personal fue el que asistió a este evento. Y en función de ello, pues bueno, quienes aprueben el examen podrán ser acreedores al DC3. Tendrá que ser un examen para esta ocasión y un examen para la siguiente. Tendrán 24 horas para contestar el examen, de ahí que pues es, en términos generales, pues algo relativamente sencillo. Una vez que terminemos esta sesión, les harán llegar a la brevedad un formulario, el examen muy sencillo, para que puedan ustedes tener el tiempo suficiente para contestarlo. Una vez que nos lo contesten y si es satisfactorio, pues bueno, se incorporará como parte de su expediente para poder expedirle la constancia. Y bueno, también la buena noticia es que tenemos un regalo, una sorpresa en algún momento para aquel que la quiera aprovechar. Es independiente del desarrollo de esto, ¿no? Bien, esto, bueno, pues se los contaremos ya al final. Y entonces, esto es lo que vamos a ver.
consideraciones para el desarrollo de la clasificación del riesgo de incendio en el centro de trabajo. Como les decía, por favor, todas sus dudas pónganlas en el chat y con todo gusto los atendemos. Los dejo con Silvia en este momento y yo estaré aquí al pendiente para cualquier cosa. Por favor, Silvia, adelante. Gracias, ingeniero Rodolfo. Buen día a todos, bienvenidos. Ya me presentaron, mi nombre es Silvia y estaré con ustedes de igual forma en este webinar. Como les mencionaron en un inicio, vamos a iniciar con las consideraciones para la clasificación del riesgo de incendio. Si bien es un curso de 4 horas, vamos a concentrar al menos el 50% en este tema. ¿Por qué? Porque este tema implica o es la base para poder aplicar de manera objetiva y particular a cada centro de trabajo las medidas preventivas y atención en materia de riesgo de incendio. Y aunque es un documento muy sencillo y realmente no tiene ninguna ciencia y ustedes mismos lo pueden hacer, sí requiere mucho criterio y atención en los datos que se ingresen en este documento. Entonces, para ello, en esta primera parte del webinar, tenemos como objetivo general facilitar el desarrollo de este documento, de tal suerte que al final o al curso de estas 2 horas, ustedes tengan claro cómo aplicar cada criterio a su centro de trabajo con las condiciones particulares de operación y características de su proceso que tengan en este momento en sus empresas. Para ello consideramos como particulares que debemos de conocer cómo se estructura o cuál es el contenido de clasificación o el documento como tal, el conocimiento del apéndice A, que es la estructura o es la columna vertebral de este estudio, pues es el criterio a través del cual se define si un centro de trabajo es de grado ordinario o un centro de trabajo de riesgo alto. Y finalmente demostrar cómo este documento tan sencillo tiene un impacto en las medidas preventivas y de atención que se van a tomar más adelante para poder cumplir cada uno de los requisitos que solicita la norma. Bien, para ello vamos a conocer de antemano de dónde sale la necesidad o el fundamento de tener una clasificación del grado de riesgo de incendio. De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos indica que es competencia exclusiva de las autoridades federales el vigilar que se tenga capacitación y adiestramiento, así como las medidas de seguridad preventivas en materia de seguridad y de higiene. Entonces, desde ahí ya le está asignando, sobre todo al patrón, esta responsabilidad. De ahí se deriva que en la Ley Federal del Trabajo nos habla ya específicamente de que hay que cumplir normas oficiales mexicanas para que estas medidas preventivas se puedan cumplir conforme a lo que se estipula en cada una de estas normas. Para el caso específico de la norma 02, habla de la prevención y protección contra incendios, que es el objetivo principal que vamos a ver en este webinar o en este curso de la norma 02. Entonces, para ello nos pide que debemos, en el reglamento ya especifica, que debemos tener la evidencia para comprobar el cumplimiento de esta norma y sus demás requisitos aplicables. Anteriormente a la norma 2010 estaba la versión, la 2008, que está aquí. Esta anteriormente ya contenía varios de los puntos que actualmente se tienen, sin embargo en esta 2010 destaca o viene a ser un requisito específico que es el dictamen de cumplimiento que más adelante vamos a ver. Esta norma está regida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y entró en vigor el 9 de junio del 2011. Para darnos una idea de lo que vamos a estar viendo en este curso que se divide en 2 partes, pues básicamente es la estructura de la norma, sus componentes,
desde lo que es el objetivo hasta lo que son los procedimientos de evaluación de la conformidad que en su momento se pudieran tomar o se van a tomar cuando sea una empresa con grado de riesgo de incendio alto, toda vez que van a tener que contar con un dictamen de cumplimiento avalado ya sea por Protección Civil, por una unidad de verificación o en su caso que estuvieran integrados y tengan un acta de evaluación integral de acuerdo al programa de autogestión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El objetivo principal de esta norma, como les comentaba hace un momento, es establecer los requerimientos para la prevención y protección contra incendios. Esto es que todo lo que la norma especifica o norma, o bueno, sí establece el requerimiento, va a ser específico con este fin. No solamente nos va a regular la situación del actuar, es decir, que no hasta que esté el incendio vamos a saber cómo actuar, sino también hay que tener en cuenta la parte preventiva, que muchas veces se tiene olvidada o no se ve desde este enfoque cuando el objetivo de la norma también implica esta prevención. Entonces, aquí como tip, les platico para que pongan atención. Cuando vean este foquito, pongan atención, tomen nota, va a ser parte de su examen. Seguimos ahora sí ya de lleno con la clasificación del riesgo de incendio. De acuerdo a la norma 02, en el numeral 5.1, la sección que corresponde a las responsabilidades del patrón, habla que se debe contar con este documento y se puede hacer por áreas o de manera integral. Es decir, que los valores y la superficie se considere a nivel total del centro de trabajo. Este numeral se apoya del apéndice A, el cual es obligatorio y a su vez se divide en dos secciones. Referente a lo que es el campo de aplicación de esta norma, es para todas las empresas de todo el territorio nacional mexicano. Para el caso particular de esta norma no hay excepciones, entonces no importa que ustedes sean una empresa de 10 trabajadores, no importa que su superficie construida tan solo sean 200 metros, o sea, casi del tamaño de una casa. Entonces, eso no va a ser razón para no realizar la correspondiente clasificación del riesgo de incendio. Antes de entrar a la descripción del contenido de la clasificación del riesgo, ¿tienen alguna duda hasta el momento o seguimos todo bien? Alcen la manita y si no, me sigo. Independientemente de las fallas de audio que hemos estado teniendo por intermitencia de internet, eso pues sí no lo podemos controlar. Si tienen una duda, por favor, pónganlo en el chat. Díganos, por favor, si cómo van, se está escuchando todo hasta el momento. ¿Hay alguna duda? Gracias, Antonio España, que todo bien. Gracias, Raúl, que todo bien. Gracias, Patricia Cortés, que todo bien. Gracias, Sergio, que todo bien. Gracias, Vigueras, que todo bien. Ok, todo bien. Yo creo que adelante, Silvia. De acuerdo. Entonces, ahora sí entramos de lleno a lo que es el contenido o lo que debe tener este documento para que sea válido ante la Secretaría del Trabajo de Previsión Social. Este documento, de acuerdo al programa de autogestión de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se considera que es un estudio, pues a partir de él se toman las decisiones para poder aplicar los criterios de la norma. Este estudio tiene como tal 11 elementos, los cuales vamos a ver a continuación uno a uno. El primero de los elementos es el nombre o razón social de la empresa, para especificar a qué centro de trabajo nos estamos refiriendo. El requisito como tal es muy sencillo y ustedes lo pueden obviar, porque todo documento que se realiza debe de contener esta identificación. Sin embargo, este punto cobra relevancia
cuando hablamos de empresas muy grandes o de cadenas, que no solamente son únicas a nivel nacional, me refiero a la razón social, sino que además de ello, la razón social se divide por plantas o en su caso, por giros. Vamos a ver un ejemplo sencillo para intentar ser más claro en lo que digo. Tenemos como empresa, como ejemplo, que la razón social o el nombre es Empresa México SADCB. En este caso, este es el nombre de la razón social, el oficial, el que ustedes van a encontrar normalmente en el Registro Federal de Causante. Sin embargo, pudieran haber varios centros de trabajo con esta razón social. Y entonces lo que va a identificar el centro de trabajo específico al que van a realizar el estudio o con el que se va a identificar va a ser la planta. En este caso, el ejemplo que pongo aquí es planta distribuidora Querétaro número 2. La importancia de colocar la identificación específica del centro de trabajo radica en que la norma va a ser aplicable al área geográfica de este centro de trabajo que ustedes están viendo dentro de los paréntesis. Entonces, es por ello que aunque es muy sencillo, pues sí hay que tener en cuenta esa particularidad. El segundo elemento es el domicilio completo del centro de trabajo. Volvemos a la misma situación que el punto A. Cuando hablamos de domicilio, muchas veces se obvia que todo el mundo conoce el domicilio porque son empresas que ya llevan tiempo o son de las primeras que se posicionaron en ese lugar. Y de hecho, muchos de sus documentos dice domicilio conocido. Sin embargo, la norma, al aplicarse a un territorio geográfico específico, sí tiene que precisarse lo más que se pueda lo que es el domicilio. Entonces, al menos debiera esperarse que el domicilio contuviera el nombre de la calle, número interior, exterior, la colonia, la delegación, municipio, la entidad federativa y, muy importante, el código postal. Aquí también hay que tener en cuenta la particularidad de la dirección cuando hay centros de trabajos que corresponden a una misma razón social y se encuentran muy cerca, tanto así que llega a compartir la mayoría de estas características que va desde el código postal, municipio, entidad federativa, hasta colonia. Y muchas veces lo único que hace diferencia entre uno y otro es el número exterior o interior. Entonces aquí también hay que tener en cuenta esta situación para poder delimitar el alcance de su estudio. Perdón, aquí nada más quiero complementar un poco lo que comenta Silvia. Sí es bien importante la ubicación porque, por ejemplo, si pensamos en plataformas que están en el interior, o sea, fuera de lo que es la plataforma continental, pero son parte del territorio, en plataformas marinas también les es aplicable esto, entonces hay necesidad incluso hasta de ubicar, georreferenciar en dónde está ubicado el centro de trabajo. Entonces, es importante porque es uno de los puntos que se tiene que cumplir en el documento e independientemente de ello, eso puede ser la diferencia entre que les puedan establecer alguna sanción o no por esas cuestiones. Gracias, adelante, Silvia. Gracias, ingeniero. Seguimos con el tercer elemento, que es la descripción general del proceso. Aquí esta sección puede ser tan detallada como ustedes gusten o pueden hacerlo en 2 líneas. La idea es que sí les quede bien claro a quien lo lea y a quien lo revise, al menos cuál es el giro de la empresa, su actividad principal y los procesos que éstas incluyen. Entonces, esto lo pueden hacer de manera descriptiva, sin embargo, también la pueden hacer de manera visual a través de diagramas de flujo, diagramas de proceso. La idea es que sí quede claro cuál va a ser el alcance operativo de este estudio. Siguiendo con los elementos, se incluye o se debe de contener
el número máximo de trabajadores. Al inicio comentábamos que el estudio o la clasificación del riesgo de incendio se puede hacer por áreas o de manera integral. Cuando hablamos de áreas es cuando toma mayor relevancia o hay que tener más cuidado a la hora de llenar este requisito, toda vez que el número máximo de trabajadores deberá realizarse según cada área. Veamos este ejemplo. Supongamos que el centro de trabajo labora 3 turnos y lo dividió por 2 áreas. Normalmente lo que suele ocurrir es que dividen al centro de trabajo por área operativa y área de oficina. Eso no quiere decir que solamente así puede ser, es solo un ejemplo y pudiera tomarse de referencia. Entonces, regresando a lo que estábamos viendo, que es el número máximo de trabajadores, cuando se hace por áreas, este número debe de ponerse conforme al área y conforme al turno, de tal manera que se especifique este número para cada área. Lo mismo ocurre para lo que es el número máximo estimado de personas externas. Cuando hablamos de personas externas nos referimos a aquellas contratistas o visitantes que llegan de manera ocasional al centro de trabajo, pero también pudiéramos considerar aquellos contratistas que se encuentran físicamente ya dentro del centro de trabajo y que aunque no son responsabilidad en cuanto a área administrativa o personal, sí tenemos o sí debiera considerar la supervisión de estos contratistas, toda vez que son responsabilidades o, si lo queremos ver así, riesgos que debemos considerar dentro de nuestro centro de trabajo. Siguiendo con el punto F, el documento también o la clasificación debe contener la superficie construida en metros cuadrados. Ojo aquí, cuando hablamos de superficie construida, resalto precisamente la palabra construida, porque nos hemos encontrado que hay centros de trabajo que realizan su clasificación de manera integral y tienen un terreno muy amplio. Sin embargo, no todo el terreno tiene superficie construida. Con esta imagen espero ser un poco más clara. En la primera imagen que ven aquí de color rosa hace referencia a la parte del primer piso construido y la moradita del segundo piso construido. Sin embargo, las líneas azulitas corresponden a la superficie total o, como le llaman aquí, terreno. Más adelante vamos a ver que en el apéndice A, este punto de superficie construida va a ser un requisito o un criterio para poder clasificar el riesgo, para poder clasificar el centro de trabajo en riesgo de incendio ordinario o bien alto, dependiendo precisamente de este criterio. Entonces, aquí sí tener en cuenta, y les repito nuevamente la importancia de que no es lo mismo el terreno o superficie total a superficie construida. Y también tener en cuenta que cuando hacen su clasificación conforme a los criterios de protección civil, tienen un criterio similar, sin embargo ellos sí manejan superficie, así nada más, no especifica si total o construida, y no siempre el mismo documento les sirve para cubrir este punto o no pueden incluirlo de la misma manera. Siguiendo con el contenido de la clasificación, también debe de contener el desglose de inventario máximo. Cuando hablamos del inventario máximo, nos referimos a los que se menciona en el apéndice A, que es el inventario de líquidos inflamables, líquidos combustibles, sólidos combustibles y, en su caso, si se manejara, materiales pirofóricos y explosivos. En esta parte del desglose de inventario lo pongo en rojo, ¿por qué? Porque es uno de los puntos más importantes o en los que hay que tener mayor cuidado a la hora de desarrollarlo. Pues de aquí se va a hacer el cálculo para poder determinar si el centro de trabajo es de riesgo ordinario
o en su defecto de riesgo de incendio alto. Entonces, de acuerdo al procedimiento de evaluación de la conformidad de la propia norma, aquí nos indica que este inventario máximo se puede realizar de dos maneras, o bueno, considerando dos opciones. La primera puede ser el inventario máximo que se haya tenido en un año, conforme al producto o material que se maneje, dependiendo de en qué clasificación se encuentre aquí. Y una vez que se tenga ese registro, tomamos el valor más alto para poder definir ese inventario máximo. No es la suma de todo ello, es solamente el máximo que se haya obtenido durante ese año. La otra opción que nos da para poder determinar el inventario máximo es considerando la capacidad de almacenamiento máxima, ya puede ser de las instalaciones o de los recipientes que se tengan dentro de la instalación. En este caso es más sencillo, pues cuando haya una modificación difícilmente va a variar por la producción, como es en el caso de esta primera opción. En cambio, en el segundo, aunque la producción cambie o se modifique, nosotros ya estaríamos previendo la situación más crítica en cuanto a los máximos inventarios, salvo que hubiera una ampliación de proceso o de construcción. Bien, una vez que se tenga ya todo este inventario por cada una de las sustancias del centro de trabajo, tenemos que desarrollar el cálculo conforme el apéndice A. El apéndice A nos dice de manera muy rápida que para poder determinar este cálculo vamos a considerar el inventario 1, que en este caso es líquidos inflamables, con relación al inventario máximo que tengamos, o aquí le llaman cantidad. Y lo van a sumar con el segundo, haciendo la misma relación en el tercero y el cuarto. Un ejemplo muy rápido sería, o intentando ser más clara, es por ejemplo este caso. En este caso se asume que el inventario de gases inflamables no hay tampoco líquidos inflamables, no hay líquidos combustibles y solamente en ese centro de trabajo, en esa área, hay sólidos combustibles y se considera que el máximo es de 5.977. Entonces, aplicando la fórmula que estamos viendo aquí, nos lleva a 0.4, donde nos indica más adelante el apéndice 1, el apéndice A, que cuando el centro de trabajo sea menor a 1, va a ser considerado un centro de trabajo ordinario, un riesgo ordinario, perdón. Sigamos. Finalmente, ya en la parte de lo que es los requisitos finales o el contenido de este estudio, es la fecha, donde igual suena lógico colocarle ese dato, sin embargo es importante o es considerable al menos ponerle lo que es el mes y el año, ya si se pudiera hasta el día. ¿Por qué? Porque de aquí también vamos a tener que tener como un punto de referencia para saber cuál fue nuestro inventario máximo del año anterior inmediato o el en curso, que es lo que nos pide de referencia en el requisito anterior de la lámina que estábamos viendo. En el punto J nos pide lo que es el tipo de riesgo de incendio. Aquí ya vamos a colocar de manera clara o puntual si el centro de trabajo se determinó que es ordinario o si es alto. Aquí no se vale o la norma no tiene esa consideración de poner medio o bajito o muy alto. Simplemente se limita a ordinario y a alto y a partir de ello se definen las medidas preventivas
y de atención para prevenir estos riesgos de incendio. Cuando es de manera integral, pues simplemente va a colocarse así, ordinario y alto. Sin embargo, cuando se hace de manera, considerando cada una de las áreas, sí tendrá que ponerse por cada una de las áreas si se considera que esa área es de grado alto o de grado ordinario. Aunque en apariencia ustedes pueden ver que es más trabajo aquí, quizás sí lo sea de primera instancia. Sin embargo, a la hora de aplicar las medidas consecuentes de prevención y de atención, vamos a poder ver un ahorro o vamos a poder ver reducidos los esfuerzos. ¿Por qué? Porque una vez que se considere que el área o el centro de trabajo es de riesgo alto, todas las medidas pues van a ser más intensas o más específicas a fin de pues cubrir el objetivo de la norma, que es prevenir y atender conforme a ese riesgo, que en este caso estamos diciendo que es alto. Sin embargo, cuando lo hacemos por áreas, nos da la oportunidad de que esas medidas solamente sean aplicables a estas áreas. Y sí, que también se prevengan las demás, pero con medidas acordes a ese riesgo que se está identificando en estas áreas de grado ordinario, donde sí la prevención se ve, pero de manera más puntual. Finalmente, el estudio pues debe de contener el nombre del responsable de quien realiza esta clasificación. Y la norma aquí no especifica que debe de ser una unidad de verificación, ni que debe de ser un especialista, ni nada similar. Sin embargo, sí tiene que tenerse en cuenta y bien claro que la persona que realice este centro de trabajo conlleva muchas responsabilidades. ¿Por qué? Porque a partir de ello se van a tomar todas las demás, bueno, se va a tomar como punto de referencia para realizar todas las demás adecuaciones, tanto físicas como administrativas, para prever lo que son riesgos de incendio. Y entonces, si por alguna razón, por quererse ahorrar tiempo o dinero en cuanto a la clasificación, pudieran verse en la situación de que contratan después a un especialista en sistemas de fijo muy, muy sofisticados y a lo mejor no lo requieren para otras áreas como normalmente las administrativas o aquellas que pudieran ser ordinarias. Entonces es ahí que por muy especialista que sea la persona que ustedes contratan, si no están previendo todos los riesgos y todas las consideraciones, las ventajas o mejoras que pudiera brindarles este especialista se van a ver sesgadas por el criterio inicial que se tomó. Sin embargo, también, aquí ya como última situación hay que tener en cuenta que cuando sea de manera externa la solicitud de este estudio, debe colocarse el nombre, no solamente el nombre del especialista o del técnico, no solo el de la empresa. Adelante, Rodolfo. Sí, gracias Silvia. Bueno, quiero comentarles, con base en las experiencias que hemos tenido, tanto de realizar el estudio como en los procesos de verificación, quiero enfatizar en este asunto. A veces los centros de trabajo sí dicen, bueno, soy de riesgo de incendio alto y solamente hago el cálculo y finalmente voy a ser de riesgo de incendio alto y entonces con eso cubro el requisito. Sin embargo, lo que mencionaba Silvia es muy importante porque si, por ejemplo, ustedes dentro de ese espacio, significa que todo el centro de trabajo tiene que contar con medios de detección de incendios y tiene que todo el centro, me están diciendo por ahí que se perdió el audio, ¿ya se recuperó ahí? ¿Me escuchan? ¿Se oye, Silvia? ¿Me escuchas? Yo sí ya me escucho, dicen que sí se ingeniero, escucha. no sé los Gracias. demás compañeros. El ingeniero Rebelino decía que no escuchaba. Esperemos que ya pueda restablecerse. Bien, comentaba que si, por ejemplo, en un centro de trabajo se establece que todo tiene que estar, es de riesgo de incendio alto, entonces
eso implica que todo, y sin excepción, cada una de las áreas que internamente pudiesen ser definidas, deberían de contar con los dispositivos de detección y de combate de incendios en función de un riesgo de incendio alto. Y eso repercute en que se deben de contar con los recursos para la atención de emergencias como si fuese, o sea, en todas las áreas debemos de tener sistemas fijos contra incendio para atender ese riesgo. Entonces, hemos visto que, y es en la generalidad o bueno, en muchos centros de trabajo, los sistemas contra incendio fijos son solamente una parte parcial, ¿sí? Son parciales. ¿Y eso por qué? Porque a lo mejor estacionamientos, áreas de oficinas, no requieren tener tanta protección en función, pero para eso es el estudio, para demostrar ante la autoridad que no se requiere. Además, se tiene que tomar en cuenta que no pueda ser propagado que no se vaya a propagar el incendio de un lado a otro, y eso también en el análisis se considera para que efectivamente la inversión de los recursos para la prevención y para la atención de la emergencia, si se da, puedan ser disminuidos y estén administrados. Eso es nada más lo que quería decir. La verdad es que es parte fundamental de el que ustedes puedan demostrar el cumplimiento de la norma, la realización del estudio de determinación de riesgo de incendio. Ya, gracias, Silvia, adelante. Gracias, ingeniero. Bueno, hay preguntas por ahí. Sí, les vamos a dar un espacio para irlas respondiendo poco a poco. Sí, aquí todas están anotadas, están quedando en el chat. Vamos a dar un espacio un poquito más adelante para poder atenderlas, ¿no? Adelante, Silvia. De acuerdo. Bueno, siguiendo con lo que es nuestros objetivos de este webinar o este curso, es también el conocimiento del apéndice A. El apéndice A, como les comenté en un inicio, se divide en dos secciones, el cual el 1, que básicamente son las indicaciones para realizar la clasificación, me refiero específicamente a los umbrales que maneja la norma, y en la sección 2, pues las cuestiones puntuales de cómo considerar ciertas situaciones para este estudio. Ahora más adelante estamos viendo esto y ya les iré mencionando. En esta sección... Espérame, Silvia. Silvia, ¿me escuchas? Sí. Ok. Vamos a dar un espacio ahorita para contestar las preguntas que hasta el momento han hecho y porque vas a empezar ya a ver esta sección y a lo mejor algunas de ellas se van a contestar en esto. ¿Sí estás de acuerdo? De acuerdo. Bien, por aquí teníamos preguntas de... Ok, el ingeniero Rivelino pregunta que si es recomendable anexar las coordenadas. Me va a permitir contestar y ya, si tú quieres complementar, adelante. Claro, hija, adelante. Las coordenadas es recomendable que las pongan, sí, sobre todo si hay duda de cuando están en algún centro de trabajo que puede estar contiguo a otro. Es decir, ustedes pueden ser parte, hay empresas que están adentro de otra empresa, ¿sí? Y entonces es recomendable dejar muy claro de qué centro de trabajo se está tratando y de alguna manera si pueden delimitar el polígono. Pero insisto, solamente en ese tipo de casos. Yo hacía la referencia de las plataformas marinas porque pues ahí no es de que, pues ¿qué tengo a los lados? Pues tengo solamente puro mar o en un barco. Todas ese tipo de cosas, por eso a veces se ponen y se delimitan, ¿no? Un barco se mueve y entonces se establecen rutas, una plataforma pues generalmente es fija, y se ponen las coordenadas. Pero si ustedes tienen la duda de que los puedan confundir con otro centro de trabajo, la norma no lo pide, pero como una sugerencia y una recomendación de nosotros, conviene ponerlo. De JGR a todo, bueno, a JGR sí me gustaría agregar algo, Inge. Adelante. Inge Rodolfo. ¿Me escucha, Inge Rodolfo? Sí, adelante. Sí me gustaría agregar ahí referente a lo de las coordenadas. Como usted menciona, efectivamente sí es muy recomendable cuando hablamos de separación de centros de trabajo, pero también me he topado con las situaciones en las que hablamos de una misma razón social, pero sin embargo, administrativamente, en esa misma razón social
o en ese mismo complejo caen dos plantas o dos procesos diferentes administrados de diferente manera por diferentes personas, y sí hay aunque no hay una delimitación física, sí ellos de manera interna conocen hasta dónde es su alcance. Sin embargo, cuando la inspección o cuando un verificador va a realizar la evaluación de esta norma, difícilmente lo puede identificar porque no hay una delimitación física, aunque de acuerdo a sus razones internas, administrativas o estratégicas, sí se tienen. Entonces también en este punto es importante o es muy recomendable delimitar el alcance, igual para que se delimiten las responsabilidades que se tienen dentro de su centro de trabajo. Adelante, Inge. Muy bien, gracias, Silvia. Tenemos una pregunta de JGR. Disculpe, ¿es número total de la empresa o solo el número de los que estén laborando? Supongo que se refiere al número de trabajadores. Se tienen que tomar en cuenta el número de los que están asignados a la empresa y los que, y como ya se mencionó, un número promedio estimado de contratistas o visitantes que estén en el centro de trabajo. Patricia Cortés nos pregunta, ¿esta presentación se ha distribuido al GAMI? Sí, con todo gusto. Sí la podemos distribuir la presentación. La presentación se la haremos llegar, en este caso, pues suponemos, se los podemos hacer llegar vía correo electrónico con su examen, para que nos lo contesten, o bien se lo hacemos llegar al ingeniero Rivelino, que es el que, con el que establecimos el contacto. Tenemos otra pregunta de Vigueras. En el inciso E, ¿debo tomar en cuenta también a visitantes, clientes y vendedores? Bueno, ya lo comenté, es un número promedio estimado. Tenemos una pregunta de Sergio Caravantes. ¿Podrían aclarar la diferencia entre el inventario y la cantidad? Realmente el valor que nos pide la norma, el valor que deben de reflejar es la cantidad máxima almacenado en algún momento del año. Es decir, no el consumo anual, sino qué cantidad está ahí. Yo puedo tener un inventario mensual, pero si ese inventario es sobrepasado en algún momento por una cantidad, necesitamos identificar la cantidad pico. Pudiesen ser confusas las palabras, pero lo que pide la norma es, si en algún momento tú tienes 100,000 litros, voy a inventar, de una sustancia que es combustible, entonces esa es la cantidad máxima. No importa que hayas consumido 2 millones de litros al año o al mes, nada más lo que me interesa es que en algún momento hayas tenido esa cantidad. O lo mismo para madera o lo que sea. Es un concepto similar, aunque no está escrito en la norma 2, pero es un concepto similar a la cantidad de reporte, ¿sí? El que se aplica. Inge Rodolfo. Sí, adelante. Me gustaría agregar un poco más respecto a las dos preguntas que hicieron anteriormente, al número de trabajadores y al número externo. En esa, bueno, de acuerdo a lo que preguntaron, quiero creer o entendí que quieren saber qué tanto especificar en cuanto al número máximo. Me vino a la cabeza el ejemplo de que ahora muchos estamos trabajando home office y no precisamente van a estar físicamente o presencialmente siempre en el centro de trabajo. En este tipo de situaciones o cuando la empresa ya tiene previsto estas nuevas opciones, es muy recomendable se especifique tal cual en el centro de trabajo. Los elementos que pide este estudio o esta clasificación son los mínimos necesarios. Sin embargo, mientras más clara sea la información y más precisen, va a ser mejor. Por ejemplo, en este tipo de situaciones pueden poner máximo total de trabajadores que puede o que tiene la empresa, 1000. Trabajadores que se encuentran siempre, 700. Pero entonces ahí ya hay una relación y se especifica para este tipo de situaciones. La idea de hacer tan específico este número o de hacer estas precisiones ayuda a que cuando la inspección se realiza o el verificador realiza una evaluación, tiene un criterio más adecuado y particular al centro de trabajo para determinar, sobre todo, por ejemplo, cuando se hacen brigadas y se está considerando el total de personas que hay ahí,
si es suficiente la evacuación, si los medios para la atención son suficientes, cuestiones de ese tipo. Es por ello que sí, debieran considerar el máximo tanto de visitantes, contratistas y demás, y en su caso particularizar situaciones de este tipo. Pero sí consideren, o la recomendación que yo haría, sería ver el punto más crítico de estas situaciones y con base en ello prepararse para las demás medidas preventivas que se tienen más adelante como requisito de norma. Adelante, ingeniero Rodolfo. Sí, gracias. Déjenme admitir a otras personas que están queriendo unirse. Bien, bueno, ya vimos esto de Sergio. Hay otra pregunta de C. Ruiz, perdón, de Acero. Dice, la fecha de realización es cuando se realizó el inventario, la clasificación de incendio. La fecha es la que se establece, la fecha de la realización del estudio, ¿sí? De la determinación del riesgo de incendio, no necesariamente de la clasificación. Lo recomendable, pues, es que todo tenga la misma fecha, porque no nada más es la determinación, o como vamos a ver, las razones ahí que se establecen, ¿no? Pero es la fecha en la que ustedes le van a poner, y no necesariamente ese documento tiene que estar siendo revisado cada semana o cada mes, sino ustedes identifiquen cuáles son los puntos críticos que les van a permitir saber en qué momento debe ser actualizado ese estudio, ya sea por incremento o nuevos materiales, incremento o reacomodo de áreas o nuevas áreas o nuevos procesos. Tenemos por ahí también a, bueno, mi reunión que se perdió, si es lo que se escucha. Tenemos en el caso de Antonio España, en el caso de las gasolinerías, ¿se promedian los inventarios mensuales para mantener el inventario anual? Ok, comentaba que no, de hecho el inventario es la capacidad de almacenamiento de los tanques, ¿sí? Esa es la cantidad máxima que va a estar almacenada para una estación de servicio. Y bueno, en teoría, la verdad es que no sé si usted esté en una estación de servicio, pero es muy complicado que una estación de servicio obtenga el dictamen de cumplimiento, porque difícilmente las estaciones de servicio tienen sistema fijo contra incendio. Hemos recomendado a gasolinerías específicas que nos han llamado que promuevan a través de las organizaciones o de las cámaras en las que están involucrados el que se desarrollen procedimientos de evaluación de la conformidad especiales para la evaluación de la conformidad de la norma 2, de tal manera que se demuestre que en caso de una emergencia es suficiente con los extintores y con las condiciones que tienen de seguridad los propios tanques. Pero si aplicamos estrictamente la norma en una estación de servicio, difícilmente va a pasar por no tener sistema fijo contra incendio, que es algo que generalmente les comentamos a los clientes cuando se determinan de riesgo alto. ¿Tiene sistema fijo contra incendio? Ese es el primer paso, porque lo vamos a ver en el segundo, en la segunda parte de este curso que se va a dar más adelante. Cuando se hace la evaluación de la conformidad, normalmente cuando no se cumplen todos los puntos se tienen 90 días para su atención. Y bueno, y poner un sistema fijo contra incendio no se hace en 90 días por las inversiones y los tiempos. Es importante que consideren que por ejemplo, en esos puntos críticos de almacenamiento de sustancias, deben ser considerados aquellos que luego en ocasiones los centros de trabajo tienen considerados para algún desabasto. Es decir, hay quien sí tiene combustibles disponibles. Si no me traen o combustibles o no me traen tarimas, yo tengo ahí almacenado cierta cantidad y entonces esos almacenamientos extraordinarios deben ser considerados. Aquí ya comenta JGR que sí está de acuerdo que es el número máximo de trabajadores. El inventario máximo de la cantidad que se registró. Ok, gracias. No hay de qué, ingeniero. Y bien, son todas las preguntas hasta el momento. Si están de acuerdo, vamos a seguir con el apéndice A. Nada más de manera muy rápida, si me dicen a través del chat cómo vamos. Estamos, bueno, yo quisiera también tener ahí de las que se tomó Silvia, que de repente se oye así como si estuviera bien pasada de copas.
pero no es el internet, se los aseguro. Si me dicen muy rápido cómo vamos, gracias JGR, que vamos bien. 2, 3 puntos más, por favor, si alguien me dice. Antonio, gracias, muy bien. Gracias, Martín. Gracias, Sergio. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Vamos a continuar. Adelante, Silvia, por favor. Gracias a todos. Entonces, seguimos con lo que es el conocimiento del apéndice A. Como les comentaba a un inicio, esta tabla A1, que es parte del apéndice A de la norma, es la base o la columna vertebral del estudio, toda vez que en este se manejan los umbrales que maneja la norma. Entonces, se especifica a partir de cuándo ya se considera ordinario o cuando se considera un riesgo de incendio alto, que son las únicas dos opciones que va a haber. Entonces, para el caso de la superficie, que es el primer criterio en el que hice hincapié o resalté, aquí habla que cuando la superficie construida sea menor a 3,000 metros cuadrados, el centro de trabajo o el área en su caso, dependiendo de cómo se haga, va a ser un riesgo ordinario. Y en su defecto, cuando sea mayor a este umbral, va a ser alto. Bueno, de hecho aquí dice igual o mayor. Entonces, si es 3,000, ya en automático es alto. Si es ordinario, pues debiera ser como máximo 2,999 hasta 0,9 y se valdría que sea ordinario. Referente a lo que es el inventario de gases inflamables, aquí tengan en cuenta que la medida o la unidad en la que se hace referencia es en litros y también el umbral hace referencia a los 3,000 litros, es decir, igual o mayor, alto y menor de 3,000 pasa a ser ordinario. Para el caso de líquidos inflamables, la unidad igual es litros y aquí, por ser un riesgo mayor, o bueno, de menor control o en el que hay que tener mayor especificaciones para la prevención, el umbral es menor. En este caso son 1,400 litros o más para que sea alto o menos para que sea ordinario. Para el caso de líquidos combustibles, aquí el umbral es de 2,000. Para el inventario de sólidos combustibles ya hablamos de que son kilogramos y aquí maneja que tiene que ser más de 15,000 kilogramos para que sea alto. Para el caso específico de material pirofórico o explosivo, aquí sí desde 500 gramos, un cuarto, en automático pasa a ser alto, pues como dice cualquier cantidad, aun cuando tengamos todas las medidas preventivas, por el simple hecho de tener ese tipo de material, en automático caemos en un riesgo alto. En esta tabla 1 o en esta sección de la apéndice A, tenemos que tener en cuenta lo que hablábamos de los inventarios. Cuando hablamos de los inventarios máximos, no solo hay que ver la parte operativa, que es la que normalmente nunca falta y está realizada de manera objetiva y muy precisa. Sin embargo, en ocasiones pudiera verse olvidada la parte de insumos o de almacenamiento a la entrada, que también debe de considerarse. Y finalmente, pues también considerarse todas aquellas sustancias que se manejan dentro de los equipos. Muchas veces por desconocimiento o como no es una sustancia que se esté reemplazando o manejando de manera frecuente, se pierde de vista esta situación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay equipos que sí manejan sustancias combustibles o en su caso hasta inflamables y deberán considerarse dentro de estos inventarios para realizar la correcta clasificación de riesgo de incendio. Un ejemplo de estos equipos son los transformadores en aceite, los cuales normalmente no se consideran en esta clasificación o se toman en cuenta para tomar el valor de los inventarios. Un ejemplo para el caso de los procesos son las tuberías o los procesos en la producción donde se manejan sobre todo gases. Ahí también muchas veces nada más se
toma en cuenta el equipo o la salida donde ya se maneja como tal o donde realmente se ve. Sin embargo, no se contempla todo el gas o el líquido, en su caso, que está empacado dentro de estas tuberías. Entonces, también debiera considerarse en los inventarios correspondientes para poder hacer la determinación correcta del riesgo de incendio. Aquí, como nota importante, hay que tener en cuenta que cuando las sustancias se desconozcan o no se tenga conocimiento respecto a las características de esta, una ayuda muy importante o de la que debieran tomar mano serían las hojas de seguridad, pues ahí especifica cuáles son los principales riesgos. Y la otra situación es que cuando se haga la suma o el inventario de estos, se tenga en cuenta lo que son las unidades, sobre todo en los gases que normalmente no vienen en litros, con excepción del gas licuado de petróleo, o gas LP como se le conoce. ¿Iba a decir algo, ingeniero Rodolfo? ¿No? Entonces me sigo. No, bueno, sí, ya lo mencionaste, es el asunto sobre los gases inflamables. No es, por ejemplo, tan fácil, por ejemplo, gas natural, decir estoy consumiendo tantos litros. Habría que ver, se tienen que, como la norma establece que se tienen que llevar a un nivel, por ejemplo, ahí está como en litros, pues en el caso del gas LP sí lo podemos hacer, pero el gas natural no, o sea, no podemos tan fácil hacerlo, entonces tengan mucho cuidado con esas conversiones. El acetileno, pues normalmente creo que son como 12, 30 litros los que están en cada uno de los tanques. Entonces vean las especificaciones que hay en cada uno de ellos para que no solos lo hagan. Tengo un comentario sobre el plan de respuesta a emergencias que debe ser ajustado, pero al rato, ahorita que vemos si lo tocas, y si no, ya lo menciono más tarde. Gracias. Ok. Bueno, entonces dentro de esta primera sección del apéndice A, también nos hace algunas precisiones en ciertas situaciones, como las que vamos a ir viendo. En la primera consideración que tiene la clasificación es lo que mencionaba desde un inicio, que el estudio la clasificación se puede realizar de manera integral, es decir, todo el centro de trabajo, o bien por cada una de las áreas que la empresa determine conveniente, siempre y cuando cumpla con esta condición del A1.2, que es que la delimitación se encuentre restringida por materiales resistentes al fuego o, en su caso, distanciamiento, para que se evite una rápida propagación del fuego. Aquí, por ejemplo, quise asemejar lo que es un incendio en esta área de comedor. Y como se puede ver, sí se vale que se haga por área, porque aquí hay una delimitación, en este caso física. Pero habría que asegurar, ya estando en sitio, que esta delimitación no sea cualquier tipo de material, sino que sea lo suficientemente resistente para que dé tiempo a la atención de y haya una respuesta pues correcta o óptima para poder atender de manera lo más rápido posible. La otra opción, que no es por delimitación física tal y como se ve aquí en la imagen, es cuando hablamos de que si hubiera más terreno sobre este croquis y aquí hubiera mucha área de pasillo o simplemente no hubiera más nada y hasta por acá hubiera una estación de gas, entonces también pudiera considerarse que es un área independiente, ya no tanto por una delimitación física como lo es este caso, sino por una separación suficientemente amplia que dé chance o que permita atender o ir a dar respuesta inmediata sin que corra peligro las demás áreas.
El segundo criterio que se maneja en este apéndice A es que cuando estamos realizando la determinación para el inventario de sólidos combustibles, en el área específica de oficinas administrativas o similares, para no estar contando silla por silla, madera por madera, que si el paquete de hojas, que si el papel, que si los post-it, que si lápiz y toda esa cuestión de materiales que al final de cuentas sí son combustibles, la norma nos da un valor promedio de 60 kilos por cada trabajador. Es decir, si en su oficina hay 10 trabajadores, pudieran evitarse el realizar de manera puntual ese inventario de combustibles y pudieran hacerlo conforme al cálculo rápido y promedio que maneja la norma, que en este caso serían 600 kilogramos, considerando lo que dije un inicio, que son 10 personas. Esto es, se puede decir que a criterio de la persona que realiza el estudio, pues si ustedes están viendo sus condiciones y ven que son oficinas muy chiquitas, muy cerradas, en las que acumulan mucho archivo muerto o cualquier otra situación, es conveniente que tengan el suficiente criterio para ustedes mismos darse cuenta que el riesgo de incendio pues es mayor que una oficina común de una recepcionista que normalmente no acumula cosas por una presentación de imagen ante el cliente. Entonces, en este tipo de situaciones va a entrar mucho el criterio de la persona que realiza este tipo de estudio o la clasificación correspondiente para determinar si es conveniente o no realizar este cálculo, porque hablamos que es promedio, no quiere decir que siempre va a ser eso. Siguiendo con los criterios que manejan el apéndice A, hablamos que la clasificación puede ser, como ya habíamos dicho desde un inicio, ordinaria o alta, y aquí ya es donde maneja el resultado del cálculo que se realizó con anterioridad, de acuerdo a la tabla A1. Entonces, aquí nos da no nos da la opción, aquí nos dice y nos indica que cuando la superficie sea menor a 3.000 metros cuadrados, va a ser ordinaria. Sin embargo, si por alguna situación en esta área construida, aun cuando es menor a 3.000 metros cuadrados, y hubiera un material pirofórico, en automático va a pasar a ser un riesgo de incendio alto o un área de riesgo de incendio alto. Entonces, lo que nos dice este punto es que debe de tenerse en cuenta que debe de cumplirse en caso de ordinario las dos situaciones. Si no, en automático pasaría a ser un riesgo de incendio alto. El siguiente criterio del apéndice A1 es para las áreas de paso o en las que debiera no haber ningún material combustible inflamable que se almacene en estas áreas. Para este tipo de áreas, pues asumimos que normalmente son empresas industriales o de manufactura. Hay situaciones en las que por ocasiones extraordinarias o alguna situación fuera de control en ese momento o que no está previsto más que otra situación y se tiene ahí algún material inflamable o algún material combustible que permanezca por más de 7 días, entonces sí debe de entrar como un área específica. Cuando este material no pasa de este límite o de este periodo, que son los 7 días, entonces sí se pueden considerar áreas de paso y no deben, o sea, no es necesario que se incluyan dentro de la clasificación del riesgo de incendio, o más que nada que se le haga todo el cálculo y lo de la superficie construida aplicando este criterio que estamos viendo con anterioridad.
Y bueno, ya finalmente en estas últimas especificaciones de la sección A1 nos habla de lo que preguntaban hace ratito, de la actualización precisamente, de cuándo debo saber o de la fecha que debo de poner. Mencionábamos que era al menos mes y año porque es un punto de referencia. Sin embargo, en este A1.6 nos está indicando que es nada más como referencia, porque si por alguna situación el proceso o la empresa conlleva muchas actualizaciones o muchas modificaciones dentro de un año, pues tendría que estarse ahí sí modificando de manera quizá semestral o cada que se termine un cambio, como un control de cambios para poder garantizar que la clasificación se está haciendo conforme a las operaciones actuales de la empresa y las condiciones que actualmente se viven. En su caso, normalmente tienden a ser de mayor riesgo este tipo de modificaciones. Sin embargo, también están las modificaciones o las actividades que van precisamente a administrar ese riesgo, donde una vez que se hace un criterio, un estudio de esta clasificación, puede determinarse a nivel del área de riesgo y determinar que para evitar poner un sistema fijo, porque actualmente se tiene un inventario que rebasa los umbrales del apéndice A, se puede hacer una reestructura para que estos inventarios se dividan en las diferentes áreas de tal suerte que se pueda administrar de mejor manera el riesgo. Entonces, cuando se realiza eso, pues también debiera de actualizarse. La idea de este punto es precisamente que la clasificación siempre esté reflejando las condiciones reales y del momento, o sea, que se estén manejando, así como las particularidades de los procesos. Finalmente, en lo que es ya la sección 2 de este apéndice A, ya nos habla de la presentación de la clasificación del estudio de riesgo, de la clasificación. Cuando habla de presentación se refiere a cómo debemos mostrar o tener este documento, ya sea ante un inspector cuando realizan las correspondientes visitas de inspección por parte de la Secretaría de Trabajo o Previsión Social, o en su defecto cualquier otra representante de la autoridad. Por ejemplo, la misma norma da pie a que se pueda hacer un visto bueno de protección civil siempre y cuando se apegue al procedimiento de evaluación de la conformidad y el documento valide tal cual el cumplimiento de la norma 2. Y en su caso, pues las unidades de verificación se refiere a ese tipo de presentación, a cómo le voy a mostrar a este tipo de personas este documento. Entonces, aquí no limita realmente casi nada y dice que es un escrito libre. Cuando hablamos de un escrito libre, no precisamente refiere a que debe de imprimirse y debe de tenerse así, tal cual en físico, como se acostumbraba anteriormente, sino se refiere a que también puede ser de manera digital para que sea más fácil su actualización y también da oportunidad o nos permite que este mismo estudio o esta clasificación se incluya dentro de otro documento. Por ejemplo, me refiero a los programas internos de protección civil. Se vale que dentro de estos documentos que son más amplios o que requieren mayores requisitos conforme a las respectivas leyes o reglamentos municipales y estatales, se vale que se incluya este documento, siempre y cuando contenga los 11 elementos que vimos en la primera parte de este curso. Entonces, mientras tenga esos elementos, se vale que esté incluido dentro de otro documento. O simplemente se vale también que se tengan 2 o 3 hojas y que contengan estos elementos. Al ser un escrito libre, eso es como se puede interpretar o como se puede entender. Y pues finalmente, en este apéndice A1, pues no nos dice más
que nuevamente cuáles son los elementos que debe de contener, que fueron los primeros que vimos en la parte 1, y termina toda la parte obligatoria para hacer el criterio de esta clasificación. Bien, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, porque ya pasaríamos a la sección final de este curso, que es el impacto de la clasificación o de este estudio. ¿Algo que gusta agregar, ingeniero Rodolfo? No, yo de mi parte está viendo bien. Por ahí algunos me comentaron que no se veía la pantalla y que no escuchaban, pero ya volvieron a ingresar y espero que se haya corregido el asunto porque nadie más lo ha reportado. Digo, sí estoy consciente de la intermitencia de la señal de internet, ya sea de donde estás tú o bien de los que están recibiendo, ¿no? Pero en teoría vamos bien, no hay preguntas o comentarios adicionales que se hayan hecho. Tengo algunas aquí, pero bueno, esas serán hacia el final. Sí, por ahí les han estado mandando nuestra compañera Mira Medina. Recuerden que esto es para que les podamos generar el DC3 y les ha estado mandando de dónde están, porque no los identificamos dentro de los que están registrados. Entonces es importante que le contesten o bien que luego le escriban a ella para que sus datos queden registrados y podamos extender las constancias adecuadas. Adelante, Silvia. Bueno, entonces ya entramos a lo que es el impacto de la clasificación del grado de riesgo de incendio. En esta tercera parte, lo que les queremos hacer llegar a ustedes, o la idea principal, es que vean cómo elementos tan sencillos de este documento van a conllevar más adelante responsabilidades que requieren mayor inversión, tiempo y cuestiones muy particulares para atender. Entonces, les repito, aunque no especifica quién lo debe de hacer, sí tienen que tener bien en cuenta la responsabilidad que esto implica al realizar este tipo de estudio. Entonces, a lo mejor un ejemplo muy burdo es el acta de nacimiento de cada uno de nosotros. A la mera hora son requisitos que debemos de tener para poder identificarnos, y creo que lo más importante es la falta de ortografía, pero fuera de ahí son cuestiones muy puntuales que se deben de llenar. Y si por alguna razón ese documento está mal, a partir de ahí, todo lo demás que hacen, pues no va a tener una concordancia, porque ya hablamos de boletas, de pasaportes y demás documentos que se hagan. Si está mal desde el inicio, esto no va a funcionar. Ese ejemplo que les hago es muy burdo, con la idea de que ustedes se den cuenta que algo tan sencillo, ¿cómo puede venir a impactar? Entonces, el mismo caso para la clasificación del riesgo de incendio. Si el criterio no fue el adecuado, si no se consideraron todas las sustancias, todos los procesos, todas las características, a las condiciones actuales que se están manejando, por razones lógicas va a implicar que todas las demás obligaciones, responsabilidades a cumplir que nos pide la norma van a estar sesgadas por ese criterio. Entonces, aunque es un punto específico de la norma, todo lo demás que viene en la norma les va a decir si es de grado de riesgo de incendio alto, deberá de, y especifica cuestiones muy puntuales para esto. Y cuando es ordinario, pues maneja puntos mucho más sencillos. Entonces, aquí, como lo vamos a ver en la sección 2 del curso, que más adelante se va a ver, o bueno, en la siguiente sesión, pues vamos a platicar de cada una de estas obligaciones del patrón. Y aunque también hay obligaciones por parte de los trabajadores, básicamente la evaluación de la conformidad se va a centrar en la obligación de los patrones. Una de las obligaciones más importantes del patrón, o en la que deben de tener cuidado porque implica
una intervención externa, es el dictamen de cumplimiento. Como les mencionaba con anterioridad, este dictamen de cumplimiento solamente es para aquellas empresas que tienen grado de riesgo de incendio alto, solo alto. Las que son de ordinario solo se pegarán a las condiciones específicas que viene en la norma. Sin embargo, estas empresas que son de riesgo alto, que para el caso de manufactura y el giro industrial la mayoría lo son, si no es que decir casi todas, aquí nos dice que a partir del 2014, o sea, ya casi 6 años, o bueno, ya bien dicho, hace 6 años, es obligatorio que cuenten con este documento, con este dictamen de cumplimiento. Este dictamen de cumplimiento se puede obtener de 3 formas. La primera, que contempla la norma, es el acta y la minuta del programa de autogestión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estas se obtienen normalmente cuando se ingresa a este programa que es gratuito por parte de la STPS. La ventaja de este es que es gratuito, sin embargo, no tanto como desventaja en cuanto a cuestión operativa, pero sí en cuanto a cuestión de tiempo, es que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sus tiempos se ven muy limitados por el número de empresas a las que tiene que atender. Además, que este programa no solo se enfoca a esta norma, sino que se enfoca a todas las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que le son aplicables al centro de trabajo. Y entonces, para lograr tener esta acta y esta minuta, normalmente pues deben de cumplir con todas las normas con un porcentaje esperado, deseado al menos del 80%. No es requisito que para todas en la primera evaluación sea eso, pero sí al menos para la norma 2, desde la primera debiera ser un cumplimiento total al 100% para que se considere suficiente para cumplir este numeral, el 5.11. Está la segunda opción, que es a través de un acta circunstanciada de protección civil. Protección civil también tiene dentro de sus objetivos la prevención y protección de riesgos contra incendios, además de otros. Entonces, por eso la propia norma le permite a esta autoridad, a Protección Civil, emitir la respectiva acta circunstanciada donde determine que la norma 2 está conforme o que sí se han cumplido los requisitos que solicita la propia norma. Igual, se puede decir que la ventaja es que es más barata que una unidad de verificación. Sin embargo, volvemos a la parte de sus contras o desventajas, como ustedes le quieran ver, a de que igual es una institución que tiene que ver muchas empresas y normalmente prefiere, por cuestiones de tiempo, no realizar una evaluación conforme a la norma 2, porque debe de ser tal cual lo pide el procedimiento de evaluación de la conformidad de esta norma, y el acta circunstanciada debe de decir así, cumplimiento de la norma 2. En este caso no se vale, o bueno, no lo valida la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuando solamente es visto bueno de Protección Civil. No es lo mismo y no es suficiente para cumplir el numeral 5.11 del dictamen de cumplimiento. Finalmente, la opción, pues sí, si ustedes lo quieren ver así más cara, es la de una unidad de verificación. Sin embargo, la ventaja de la unidad de verificación es que va a estar disponible de acuerdo a lo planeado y la revisión que se hace va a ser muy puntual, muy particular y va a darle punto por punto una retroalimentación en una acta de conformidad. En la visita que haga, no solamente les va a decir cumple, sino que ustedes van a tener los elementos o un antecedente de saber con qué documento están cumpliendo cada uno de los requisitos de la norma. Pues aunque es un numeral específico de la norma y un requisito obligatorio para estos centros de trabajo de riesgo de incendio alto, la evaluación de la conformidad se realiza a toda la norma y entonces es
ahí la ventaja o la principal ventaja que se tiene al realizar este dictamen a través de una unidad de verificación. Aquí el dictamen que se emite a través de una unidad deberán tener en cuenta que va a depender cuando se revise en el momento. Adelante, ingeniero Rodolfo. Sí, solamente porque bueno, por lo menos yo te perdí como 5 segundos en lo que se habló. Nada más es para repetir y bueno, quiero aprovechar aquí sobre una pregunta que están haciendo, la vamos a ver, pero tiene que ver precisamente con algo que no sé si todos alcanzaron a comentar, que es cuando se evalúa el programa cuando Protección Civil evalúa la conformidad de la norma, así lo tiene que dejar y establecer en su documento. Se tiene que decir que se revisó todo el centro de trabajo y que en todos los puntos se cumple con la norma y tiene que dejar evidencia de que demostró el procedimiento que la propia norma establece en su parte final. Entonces, eso es bien importante y lo que tú comentabas, el visto bueno no es suficiente para efectos de demostrarlo. Y no olviden que el PAS es voluntario, es un programa voluntario al que se pueden suscribir las empresas. No, adelante, Silvia, nada más. Hay otras preguntas, por ejemplo, ¿qué precio tiene más? Pero eso lo resolvemos más adelante. Adelante, Ok. Silvia. Bueno, entonces, como les comentaba, la idea principal de esta última sección es ver todo el impacto que tiene quien realice este estudio. Entonces, como bien les mencionaba, no hay una figura que especifique la norma de quién lo debe de hacer. Sin embargo, si ustedes lo van a hacer, sean muy objetivos, sean muy imparciales y tengan en cuenta que la norma 02 sí especifica qué es lo que quiere. Sin embargo, da rienda suelta para saber cómo cumplirlo, cómo atenderlo. Entonces va a estar muy sesgado, si ustedes quieren ver, o va a estar muy limitado al criterio de la persona quien lo realiza. Pues, aunque nos dice qué debe de tener, no nos dice cómo, y mientras más experiencia tenga quien realice este estudio, va a permitir hacer adecuaciones o modificaciones, en su caso, si se requiere, para el centro de trabajo para garantizar el objetivo de la norma, que es prevenir y atender, en su caso, una emergencia. Entonces, en esta situación, también tenemos que tener en cuenta que la norma 02 no habla de diseños de sistema contra incendio, los pide, pero no dice de qué tipo, de qué capacidades. Habla en sus apéndices o en sus guías de referencia, sí nos da una idea, pero no son obligatorias las guías de referencia que vamos a ver más adelante. Otra cosa que hay que tener en cuenta, si ustedes no lo hacen, es que, como decíamos en el apéndice A, en la sección 1, que cuando se haga por áreas, el material que debe dividir cada área debe de ser resistente al fuego. Sin embargo, sí hay una definición de resistente al fuego, pero no especifica el grado específico, no dice tanto tiempo, que dure 2, 3, 4 horas. Entonces deberá pegarse al criterio de la persona que lo hace y deberá, retomo lo mismo, apegarse al objetivo de la norma. Entonces, en palabras muy coloquiales que yo uso, ni tan ni muy, sino adecuado para su centro de trabajo con la debida objetividad e imparcialidad para realizar este tipo de estudio. Y entonces, pues sí, aquí lo resumo con lo que sea aplicable al centro de trabajo. Y ya, como les mencionaba con anterioridad, aunque no dice específicamente cómo deben de cumplir,
sí se tienen guías de referencia que van desde la 4 hasta la 7, donde nos dicen cómo podemos actuar o cómo deben de colocarse, qué debe de ponerse, pero son solo guías de referencia, no es obligatorio. Sin embargo, vuelvo a lo mismo e insisto de manera contundente que depende mucho del criterio de quien lo realiza, pues también hay otros estándares internacionales, como son los de NFPA, donde hay más material, más conocimiento, más particularidades con las cuales se pueden apoyar para hacer efectivo el objetivo de la norma, que es la prevención y la atención de incendios. Entonces, aquí en general, pues no es que yo esté diciendo que están mal las guías de referencia o que estén bien, sino que contamos con todo este material para poder hacer las adecuaciones consecuentes de la correcta clasificación del riesgo de incendio. Y bueno, si no tienen preguntas, dudas, comentarios, podemos... Ajá. Silvia, yo quisiera hacer una serie de presiones y de alguna manera también empezar a contestar de estas preguntas. Se supone que a la 1 debe de terminar esto a más tardar. Entonces estamos un poquito contra el tiempo, pero quiero hacer las siguientes precisiones. Por ejemplo, hay centros de trabajo en los que se tiene que considerar el uso de instalaciones eléctricas adecuadas, sobre todo en zonas en donde hay material inflamable o que pueda ser de material inflamable, ¿no? Entonces, yo diría que una de las diferencias fundamentales entre el realizar la evaluación de la norma por una unidad de verificación o por otra, sino porque nosotros seamos una unidad de verificación, es primero los tiempos y segundo, que la unidad de verificación puede entender algunas cuestiones que van relacionadas más con otras legislaciones o con otras normatividades que no necesariamente son atribución de Protección Civil o en este caso que pudieran ser de bomberos. Los dictámenes de bomberos, por ejemplo, son válidos cuando se hacen pruebas al sistema fijo y demás. Esos dictámenes son válidos si se incorporan a las actas de verificación. Pero, por ejemplo, criterios como sobre el manejo del gas, sobre el mantenimiento de las instalaciones del mismo gas o de las instalaciones eléctricas, cómo ser seleccionadas una o cómo ser seleccionadas las otras. Luego la aplicación de qué tipo de aspersores se van a utilizar, qué tipo de detectores y demás. Esas cuestiones pueden ser comentadas mucho más de cerca con la propia unidad de verificación, porque es en el entendido de que no nada más se dedican a eso, tienen otro tipo de actividades en evaluaciones de seguridad y demás. Como mencionaba Silvia, las normas NFPA son una referencia, pero si bien cada centro de trabajo puede tener establecido cómo conformar su sistema fijo contra incendio. Quiero retomar una cosa que traigo por ahí pendiente, que es sobre todo sobre el plan de respuesta a emergencias. Es algo de lo que se evalúa, pero que se evalúa en una verificación, pero lo que tenemos que ver es, por ejemplo, puede haber áreas del centro de trabajo que no son cubiertas por el sistema fijo contra incendio, pero sin embargo sí son de riesgo de incendio alto. Lo ideal sería que todo tuviera sistemas de detección adecuados y que fueran sistemas de atención inmediata y demás. Pero eso es económicamente a veces no tan factible. Entonces, en la interrelación que se puede dar con la unidad de verificación, es decir, a ver, establece escenarios de cómo vas a atender esta zona que, por ejemplo, que sale de riesgo de incendio alto y que al que no llega tu sistema fijo contra incendio, ¿cómo le vas a hacer? Si llegases a tener algún problema en el plan de respuesta a emergencia, ¿cómo lo vas a atender? Y de tal manera que se demuestre que se pueden sacar mangueras de áreas relativamente cercanas y que dan una cobertura. Pero esos eventos o esos escenarios tienen que estar
plasmados en el plan de respuesta a emergencias. Eso difícilmente puede ser analizado, no digo que no sea, pero es complicado verlo analizado por el área del área misma de protección civil o por el área de la misma Secretaría del Trabajo en las evaluaciones a través del PAS. Entonces, no sé si soy claro con este asunto, pero sí se pueden ver estrategias, digamos momentáneas para atender posibles escenarios, ¿no? Pero también se tiene que ver que, por ejemplo, aunque esté una barda, pues a lo mejor del otro lado hay una caldera y un problema de incendio nos puede repercutir con la caldera que está al lado, o si la caldera que está al lado no está lo suficientemente protegida, puede generar otro tipo de eventos. Eso lo ve la unidad de verificación. La unidad de verificación les puede dar alternativas y ayudarlos a identificar algunos peligros y riesgos que estén por ahí ocultos. ¿Sí? Por ahí Jaime me mencionó en un chat privado que es importante, por ejemplo, en el caso de polvos explosivos, sobre todo el utilizar nieblas de agua para poderlos bajar. Desde luego, cuando hay presencia de materiales explosivos, de inmediato, por definición, son de riesgo de incendio alto. Revisen los que tienen en laboratorios. Nos hemos encontrado que en laboratorios hay cantidades de 500 gramos, pero tienen especificaciones y que son regulados por la Secretaría de la Defensa, ese tipo de sustancias. Muy importante que establezcan control de cambios. Ustedes generalmente deben de tener un sistema de control de cambios. Incorporen los cambios en ciertos tipos de materiales o los cambios en algunas modificaciones de área para evaluar si el estudio de riesgo de determinación de riesgo de incendio debe ser evaluado o realizado, actualizado nuevamente, ¿no? Como comentario, los combustibles de los vehículos que están en el estacionamiento no son tomados en cuenta para efectos del estudio de riesgo, de determinación de riesgo de incendio, pero sí el gas LP que queda almacenado en los montacargas que están en el interior de la instalación, ¿sí? Eso es en términos generales, y voy a leer unas preguntas que están por aquí. Bien, lo de los gases. Un segundo, Ok, aquí está ya lo de la norma, que ya lo mencionaron. ¿Cuál es la vigencia del dictamen de cumplimiento expedido por una UV? Los dictámenes de cumplimiento tienen una vigencia de 3 años, creo que alguien por ahí de manera interna de ustedes lo contestó, y la vigencia de un acta circunstanciada de protección civil. Yo he visto actas en Chihuahua, por lo menos, que Protección Civil les dice, pues tiene una vigencia de 1 año, e incluso los documentos que yo vi, Protección Civil sí cobraba, tenía dado de alta el trámite y efectuaba el procedimiento de evaluación de la conformidad. Nada más que ya cuando lo valora uno en los 3 años, pues resulta que pues sí pagaban más que el contratar una unidad de verificación. Ángeles pregunta, ¿la actualización del grado de riesgo no tiene una fecha específica salvo tener modificaciones en cantidades de sustancias almacenadas? Lo que les decía, tengan establecidos, incluyanlo en su programa de control de cambios, o bien ustedes establezcan frecuencias relativamente abiertas de cuándo debe ser revisado. El ser revisado no significa que tiene que ser actualizado. Ustedes pueden poner fue revisado en tal fecha y no ha tenido ninguna variación considerable, ¿no? Aquí Jaime habla de que NFPA establece 2 horas, de media hora a 2 horas como definición de resistencia al fuego. Y bueno, Liliana ya complementó la información. Es todo. Adelante, Silvia, con el caso práctico, por favor. No olviden sus dudas, por favor, anótenlas. Bueno, este caso práctico es muy sencillo. La idea nada más mostrarles a ustedes las herramientas que pueden ocupar. Y de manera muy general, en internet ustedes propios les pueden poner así clasificación del riesgo de incendio, y hay plataformas de consultores externos en donde pues les dan la herramienta para que ustedes ingresen sus datos, los 11 elementos que vimos en un inicio, ahí los ingresan y les arroja el documento.
no es que esté mal, no es que esté bien, es simplemente una herramienta, sin embargo tiene a sus asegúnes porque pues es información de alguna manera particular y confidencial de la empresa que queda pues en la nube y sabrá Dios qué pueda hacerse con esa información, pues hasta donde estuve revisando no tienen ninguna seguridad de lo que pude observar. Sin embargo, también hay documentos que podemos hacer de manera interna, o sea, la propia empresa puede tener sus formatos para poder llenar el requisito de la norma de los 11 elementos que hablamos. Y pues con este es que vamos a realizar el ejemplo. Bueno, este archivo se realiza en Excel para poder hacerlo, para optimizarlo de manera más, bueno, más que más rápida, tener una certeza de la fecha en que se actualiza y la manera en que se puede hacer de manera sencilla. Como lo fuimos viendo, el primer elemento era el nombre. En este caso asumimos que solamente es una razón social que no tiene plantas y que es la única. Se escribe el nombre, el domicilio, calle, número, colonia, delegación, municipio, estado y código postal. Las áreas, en este caso menciona que se manejan 3 áreas y el cálculo lo vamos a ver aquí más adelante. La descripción del proceso productivo, aquí decimos que se anexa porque consideramos que es más rápido hacerlo en diagramas de flujo y procesos y solamente en 2 o 3 líneas se describe rápidamente. En el número máximo de trabajadores, aquí ponemos que son 200, en visitantes 40 y en la fecha de realización ponemos este ejemplo. El responsable de la clasificación tendría que ser quien lo está realizando y finalmente irnos a la parte pues más específica o más determinante. Aquí este archivo está formulado de tal suerte que cuando nosotros ingresemos el inventario total de cada área, nos permita hacer el cálculo de manera rápida conforme a la propia norma que nos marca, a la misma fórmula que nos marca la norma. Entonces, siguiendo este ejemplo, decíamos que esta empresa solamente tiene 1000 metros cuadrados y como es menor, entonces, para el caso de la superficie se considera que es ordinario. Para el caso ya de lo que son los inventarios totales de esta área, suponemos que todos están por debajo del umbral y entonces en automático todo es ordinario porque se cumple todas las condiciones de esta tabla A1, que es que todo sea menor conforme a lo que pide la tabla A1. Sin embargo, este documento también nos puede ayudar de manera rápida a suponer que por alguna situación necesitamos aumentar nuestro inventario de gases inflamables y llegamos a la conclusión de que hay un aumento pues drástico y nos vamos a 3.500 litros. Y con un simple cambio nosotros podemos ver cómo afecta de manera directa a lo que es el cálculo y cambia lo que es la clasificación en ese momento. Este ejemplo es más que práctico, es para darse una idea de cómo afecta un cambio tan sencillo en la clasificación, porque lo de menos es decir, ya, ahora ya es alto, sino que ahora este alto va a implicar las debidas preventivas y de atención para este centro de trabajo y todo lo que debe de conllevar. Entonces, ingeniero Rodolfo, ¿le gustaría terminar, de favor? Ya con lo que es nuestro resumen o qué es lo que tenemos que tener en cuenta para no perder de mente esto. Sí, nada más es un poco lo que estás diciendo, esa
Esa tablita se puede hacer para cada una de las áreas y en función de eso ya ir viendo cómo queda cada clasificado en cada una de las áreas. Se pueden hacer tantas tablitas como ellas y ya luego finalmente ponerlas en una tabla comparativa al final. Realmente eso es lo que se necesita de la determinación del riesgo de incendio. Nos hemos encontrado quien nos presenta carpetas para decir esta es la determinación del riesgo de incendio. La verdad es que comunidad de verificación solamente debemos hacerle caso a esa hojita, a un equivalente de eso y nada más, ¿no? Entonces, pero bueno, son modos sí, son estilos diferentes de presentar los estudios por parte de las empresas o los consultores. Ya solamente como parte final de la plática y de la charla, yo les preguntaría que ustedes de manera interna se preguntaran que si los documentos que tienen actualmente reflejan las condiciones actuales de operación de su centro de trabajo. Si así lo hacen, los felicito y qué bien. De otra manera, si tienen establecidos controles para poder saber cuándo requieren ser actualizados esos documentos. También, si los requisitos que les está pidiendo la norma están siendo actualizados, están siendo documentados y están siendo registrados, porque muchas veces las actividades se hacen, pero no se mantienen registros. Y en una evaluación de la norma, pues se tiene que demostrar que las actividades se realizan. En su respuesta a emergencias, ustedes de manera interna evalúen si están preparados para actuar oportunamente, no de que si tienen un plan de respuesta a emergencias, sino si esas actividades, si lo que está reflejado en el plan de emergencias realmente refleja cómo están ustedes, está entrenado su personal, saben lo que tienen que hacer. ¿Sí? En la segunda fase de esta, o sea, digamos en la segunda charla que tendremos unos días más adelante, estaremos hablando de que tenemos que, cuando se hace la evaluación de la conformidad, tenemos que hacer entrevistas y tomamos personal y vemos si efectivamente están entrenados y si como parte de los recorridos identificamos algunos posibles escenarios, vemos si están incorporados en los planes de respuesta a emergencias y demás. Pero ustedes que viven en cada uno de ustedes son los que viven en sus plantas, de hecho viven, pues me atrevería a decir que por lo menos la mitad de su vida ahí y la mitad en su casa. Saber si efectivamente están preparados ustedes y su personal para atender y actuar oportunamente. Es una cuestión de seguridad y de sobrevivencia, ¿no? Y si cuentan con todos los recursos necesarios para la atención de una posible emergencia. Si alguno de ellos es no, les invito a que, ya sé que ustedes mismos como grupo establezcan una mecánica como para poderlo atender. Nosotros estamos a sus órdenes, podemos realmente ayudarlos, podemos hacerles revisiones preliminares o podemos hacerles evaluaciones o documentales. Las empresas que han trabajado con nosotros, de ahí que son parte del GAMI, pues por lo menos nos han seguido llamando, entonces supongo que por lo menos no han conocido, no han tenido una queja de nosotros hasta el momento. Déjenme admitir a otra persona que está queriendo entrar. Y bueno, a ver si le puedo controlar ahora. Los animalitos, ¿quién tiene activado por ahí su micrófono? Déjenme ver quién lo tiene. Sí, me hacen favor de... No identifico quién tiene activado su micrófono. No entiendo quién tiene activado su micrófono. No sean malos si me ayudan en corroborarlo y cerrarlo. Bien, ya me dijeron que se pierde mi voz. Voy a tener aquí más pegado el micrófono. No sé, bueno, les decía, ¿tienen alguna duda? Por favor, díganos, les podemos ayudar en las cuestiones que ustedes consideren. No lo sabemos todo, pero sí llevamos un rato en este tipo de trabajos, ¿no?
Y finalmente queremos decirles, si siguen teniendo dudas, por ahí nos los dicen. No puedo controlar la pantalla, Silvia. Si le das la siguiente. Silvia, ¿avanzas? Ya, ya ¿Podrán avancé. compartir? Ok. ¿Podrán compartir el contacto y servicios vía correo electrónico? Sí, a todos y cada uno de ustedes les haremos llegar, como les decía, la presentación, y ahí vendrán nuestros datos de correo electrónico. Esta es la manera en la que nos pueden localizar. Esta es nuestra página web. Tenemos, ahora que está todo este asunto de Facebook y el LinkedIn, lo podemos hacer. Esta es la manera. Les recordamos que somos unidad de verificación en estas materias y también les podemos dar, tenemos el apoyo de capacitación y de la consultoría en general. Decidimos, y la verdad es que nos gustaría seguir trabajando con ustedes. Hemos considerado que, como les vamos a mandar el examen, si alguno de ustedes les vamos a mandar el examen y les vamos a mandar un formulario, también un cuestionario, si alguno de ustedes quiere que podamos hacerle una evaluación de la norma 2, ya sea como verificación o para la determinación del grado de riesgo de incendio, con mucho gusto lo podemos hacer. Evidentemente tiene un costo, pero ahora sí que, como se dice, por ser en exclusivo para el grupo, el día de hoy, entre el día de hoy y hasta mañana que nos presenten ustedes su formato de evaluación para esta primera parte del temario, podemos otorgar hasta un 20% de descuento sobre el valor de nuestros servicios. Alguien preguntaba que cuánto valía, ¿no? La verdad es que es muy difícil decir, tenemos, por ejemplo, 50 participantes, 51 participantes en este momento. Es muy difícil decir un valor para todos, pero a través del cuestionario que les vamos a mandar, si gustan ahí nos ponen y les podemos, yo me comprometo a que si nos lo mandan, se los generamos la cotización, les incluimos el 20% de descuento, de tal manera que ahí lo puedan tener claro y puedan ustedes valorarlo. Solo a los que les interese, con todo gusto, nada más que sí, para respetarles ese 20% de descuento, nos tendrían que confirmar en un máximo también de 24 horas, ¿no? De otra manera, pues sí les vamos a poder apoyar, pero bueno, no podremos hacerles el descuento que les estábamos mencionando. Tengo entendido que es todo, Silvia. No sé si hay alguna lámina más. No, ya solo la de contacto. Ok. Todos los de sus contactos. Entonces, que me gustaría agregar que no se asusten nada más porque digan que en 24 horas tienen que confirmar. Una cosa es confirmar, no que se va a hacer en este momento. De tal suerte que cuando terminemos de ver todo lo que es el curso completo, ustedes tengan idea clara de qué es lo que van a presentar y lo único que van a hacer es ahora sí que apartar la fecha para decidir cuándo hacerlo. Sin embargo, sí, la idea es que ustedes tengan bien claro que tienen esta necesidad. Entonces, lo de 24 horas es para que ustedes deciden y asignen una fecha con su respectiva orden de compra. Y no es porque vamos a llegar y ya evaluarles, sino la idea es que ustedes a través de este curso conozcan cómo pueden presentar su evidencia, qué es lo que se va a revisar, cuál es el proceso y todo eso también lo vamos a ver en la parte 2 de este curso. Adelante, Inge. Bien, no me queda más que agradecerles su tiempo y su atención, y si de alguna manera nos pueden decir cómo se quedan de manera muy rápida en el chat, cómo se quedan, de alguna manera vamos bien, qué podemos mejorar, porque todavía tenemos una sesión más. Entonces, si rápido me dicen, por favor, en el chat algo. Bueno, Martín ya dice que todo bien, gracias. Martín Razo dice que todo bien. Patricia Cortés dice que gracias. Bueno. Ángeles dice que gracias Ángeles. ¿Cómo se quedan? Entiendo los problemas técnicos de audio y de video, la información es entendible, muchas gracias.
Raúl, tenemos un gran respaldo, gracias. Muy buena información, gracias. Felipe, también sí, todo bien, gracias. Muy bien. Bueno, esto sería todo por esta ocasión. Tenemos estimado que la próxima sesión sería en 2 o 3 semanas. Se los vamos a comunicar oportunamente. También le haremos saber al ingeniero Rivelino, que es nuestro contacto con el grupo, cuál es la información que se necesita. ¿Cuándo para ingresar la próxima reunión? Les digo, estimamos un par, 2 o 3 semanas, nos pondremos de acuerdo con el ingeniero Rivelino. Bien material, gracias. Buen material, buena ponencia, gracias. Pues otra vez, gracias a todos. Gracias por sus comentarios. No duden que si tienen algo que decirnos, nos lo manden ya sea por correo electrónico o bien por alguno de los medios de contacto que les establecimos. Gracias por su tiempo y su atención. Cuídense mucho, por favor, porque el bicho parece ser que sí es en serio. ¿Sí? Rivelino, gracias por este tema. Sí, gracias, ingeniero Rivelino, por acercarnos a todos. Quedamos en espera del examen, sí, y de la presentación. También se los mandamos. Hola, buenas tardes a todos. Tomo la palabra, servidor Rivelino Guzmán. Bueno, pues muchas gracias, Rodolfo, Silvia, por esta ponencia. Pues le cedo la palabra aquí a Carmen. Sí, ¿sigues en línea, Carmen? Hola, hola, Carmen. Se me hace que por aquí se nos perdió Carmen. Pues bueno, en nombre del GAMI, pues agradecemos este apoyo que nos brindaron. ¿Sí, Carmen? Sí, no, adelante, Rivelino, la palabra tómala. Ok, gracias. Sí, entonces en nombre del GAMI, pues agradecemos, Rodolfo, que nos hayas apoyado con este curso. Silvia, pues, muchísimas gracias por la ponencia. Creo que fue una información muy valorable para todos. Y pues a todos, igual a los que están, los que tuvieron ahí a través de una sala de videoconferencia, pues al igual y que no sean ahorita registrados, pues también háganoslo saber, por favor, para la emisión de los DC3. Y pues de mi parte, pues sería todo. Carmen, si quieres agregar algo. No, nada más agradecerles a todos nuevamente y al ingeniero Rodolfo Robles y a la ingeniero Silvia Acuña, precisamente como bien lo comentas. Y pues agradecer a todos que se hayan conectado y que nos den la oportunidad de seguirles y seguir todos apoyándonos en esta etapa que estamos pasando todos. Ojalá sigamos teniendo el apoyo de la empresa, ingeniero Rodolfo, para poder seguir no solo este tema, sino que pudiéramos revisar otros más adelante del interés de todos los que conformamos GAMI. Gracias a todos los asistentes. Sí, con todo gusto. Lo vamos comentando y sí, estamos a sus órdenes, ¿no? Bueno, nuevamente muchas gracias a todos. Y gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Cuídense, por favor. Saludos a todos. Cuídense. Hasta la próxima. Hasta luego. Saludos. Saludos. Bye. Vaya. No, estamos jodidos aquí. Que no tenemos red contra incendios. Ustedes van a hacer siempre, pero nunca lo van a vender. ¿Qué no se lo van a meter?